Hola, buenos días. ¿Qué tal, chicos? Vamos a hacer unos ejercicios sobre sucesiones y en particular nos centraremos en las progresiones aritméticas y geométricas. Vamos a empezar con, con ese primer ejercicio donde hay 3 apartados y me dice que calcule los 10 primeros términos de las sucesiones que tenéis en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Comenzamos con el apartado A. Si os dais cuenta, esa sucesión 3, 8, 13, 18 es muy fácil ver que es una sucesión que es progresión aritmética, ya que la diferencia es 5. Si os dais cuenta, el segundo menos el primero me da 5, el tercero menos el segundo también se obtiene 5. Por lo tanto, una progresión aritmética donde a sub 1 vale 3 y la diferencia vale 5. Acordaros que los elementos fundamentales en las progresiones aritméticas son el primer término y la diferencia. ¿De acuerdo? Bien, no es necesario utilizar la fórmula del término general para poder hallar los restantes términos, ya que el término 5 sale de 18, sumándole 5 sería 23, este sería el A sub 5, el A sub 6 le sumaríamos 5, es 28, el A sub, este sería el A sub 6, el A sub 7 le sumaríamos 5 y tendríamos 33, el A sub 8 le sumaríamos 5, 38. El A sub 9 le sumo 5 y tendríamos 43. Y el término A sub 10 le sumaríamos 5 y sería 48. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer el apartado B, donde tengo una sucesión muy particular que es de la forma 2, 1, 2, 4. La escribo de nuevo: 2, 1, 2, 4, 2, 7. Si pretendo ver si es aritmética, si quiero ver si es aritmética, al segundo término le quito el primero, me da menos 1, y al tercer término le quito el segundo y obtengo 1. Por lo tanto, no es una progresión aritmética. Tampoco es geométrica, porque fijaros que si yo divido el segundo término entre el primero es un medio lo que se obtiene, y si divido el tercer término entre el primero se obtiene 2. Por lo tanto, un medio es distinto de 2, con lo cual tampoco es geométrica. Por lo tanto, hay que intentar ver de qué manera podemos sacar los términos de esta sucesión, y es muy fácil darse cuenta de una cosa, que los términos impares, los voy a marcar, los términos que ocupan la posición impar, es decir, A sub 1, A sub 3, A sub 5, es decir, los términos donde n es impar, esos términos valen siempre 2. Y daros cuenta que los términos donde n es par, lo que tenemos es una sucesión que es una progresión aritmética, es decir, 1, 4, 7. Lo voy a poner con otro color, lo voy a marcar aquí. Estos términos ocupan la posición par, son 1, 4, 7, forman una progresión aritmética con diferencia con A sub 1, o sea, con primer término igual a 1 y la diferencia igual a 3. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso la sub 1 es 2, pero me refiero solamente a los que ocupan la posición par. Bien, pues con este análisis que hemos hecho es muy fácil llegar a calcular cualquier término de la sucesión. Bien, si os dais cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos quedamos en el A sub 6, A sub 6 vale 7. Bien, ¿cuánto valdrá el A sub 7? Como es impar, valdrá 2. ¿Cuánto valdrá el A sub 8? Como es par, pues a 7 habrá que sumarle 3, que es la diferencia, tendré 10. ¿Cuánto valdrá el A sub 9? Como es impar, será 2. ¿Y cuánto valdrá el A sub 10? Pues al término anterior par, que es el 10, habrá que sumarle de nuevo 3 y se obtiene 13. Ya tengo los 10 primeros términos. Vamos a calcular el apartado, a resolver el apartado C. En el caso del apartado C, lo que se obtiene, si os dais cuenta, no es aritmética. Vamos a escribir la sucesión de nuevo. No es aritmética, tan solo eso se ve simplemente haciendo la diferencia. 2 menos 3, segundo término, menos el primero, ¿de acuerdo? Me da menos 1. Y 4
4 tercios, tercer término menos el segundo, se obtiene 4 menos 6, menos 2 tercios. Al ser distinta esa diferencia, no es una progresión aritmética, pero sí es geométrica. ¿Por qué? Porque si divido, vamos a borrar aquí, si divido el segundo, dividimos el segundo entre el primero, se obtiene 2 tercios. Si divido el tercero entre el segundo, sería 4 sextos, que simplificado también sería 2 tercios. Bueno, advertí esta mañana que había un error en este ejercicio, y realmente esto no es 8 tercios, sino que es 8 novenos. 8 novenos, ¿de acuerdo? Bien, si dividís 8 novenos, que es el cuarto término, entre el tercer término, que es 4 tercios, obtenéis 24 partido de 36, que simplificado es también 2 tercios. Por lo tanto, es una progresión geométrica con razón igual a 2 tercios. Bien, ¿qué hay que hacer para hallar el resto de los términos hasta el término a sub 10? Aquí me dan hasta el a sub 4. Bien, pues el a sub 5 saldría multiplicando por 2 tercios el término a sub 4, es decir, 16 partido de 27. El a sub 6 sería 32 partido por 81. El a sub 7 sería 128 partido de 729. El a sub 8 sería, bien, aquí me he equivocado, el a sub 7 he puesto el a sub 8. ¿Vale? El a sub 7 sería 64 partido de 243, y el a sub 8 sí que sería 128 partido de 729, el a sub 9 multiplicando por 2 tercios de nuevo, tendríamos 256 partido de 2187, y por último el a sub 10, este es el a sub 9, el a sub 10 sería 512 partido de 6561. Y esos serían los 10 primeros términos de esa sucesión. Bien, continuamos con este ejercicio, donde me plantean que calcule los 4 primeros términos de las sucesiones que tenéis en la pantalla. Bien, vamos a empezar con el primero, el ejercicio A sub n es igual a 3 por 2 elevado a n menos 1, lo escribo a sub n igual a 3 por 2 elevado a n menos 1. Bien, me pide calcular los 4 primeros términos. Vamos a empezar con el término a sub 1. A sub 1 será igual a 3 por 2 elevado a n menos 1. n es 1, ¿lo veis? Voy a marcar con otro color, pues sé que hay compañeros a los que les cuesta trabajo. n es 1, ¿de acuerdo? 1 menos 1. Es decir, si evalúo esa expresión, tendré 3 por 2 elevado a 0, es decir, 3. El segundo, de nuevo lo pongo en lila, porque veáis el segundo, voy a hacerlo con estos dos primeros, sería 3 por 2 elevado, ahora n vale 2, pues tendré 2, ¿de acuerdo? 2 menos 1, es decir, 3 por 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, que es 2, 3 por 2, 6. Bueno, a continuación el a sub 3 de la misma forma, el 3 siempre fijo, por 2 elevado a 3 menos 1, que sería 3 por 2 elevado a 2, menos 1, me daría 12, y ya por último el a sub 4 sería 3 por 2 elevado a 4 menos 1, que es 3 por 2 elevado a 3, 3 por 8 es 24. Bien, vamos a hacer el siguiente es el B. El B es muy sencillito también. B me dice B sub n es igual, el término general es menos 2 elevado a n más n. Bien, vamos a ver quién es B sub 1. Me voy a aproximar un poco. B sub 1 sería menos 2 elevado a 1 más 1. ¿De acuerdo? Voy a marcar en lila el índice B sub 1 menos 2 elevado a 1. Daros cuenta que n lo sustituyo por el orden que ocupa el término. ¿De acuerdo? Y ahora evalúo la expresión. Esto sería menos 2 más 1, que es menos 1. De la misma forma, B sub 2 sería menos 2 elevado a 2
más 2, es decir, 4 más 2, 6. B sub 3 sería menos 2 elevado a 3 más 3, que sería menos 8 más 3, que es menos 5. Ya por último, B sub 4 sería menos 2 elevado a 4 más 4. Es decir, 2 elevado a 4 es 16. 16 más 4, que es 20. Esos serían los 4 primeros términos de la sucesión B sub n. Me he equivocado, he puesto esta es la C. Esta es la C, ¿lo veis? Esta es la C. Bien, pues vamos a hacer ahora aquí la B. La B sería esta sucesión. A sub 1 vale 240 y A sub n es igual a sub n menos 1 a la anterior partido por 2. Claro, hay que tener en cuenta que esto sería para n mayor o igual que 2, porque me dan solamente el primer término. A estas sucesiones, ya sabéis, se les llaman sucesiones recurrentes, porque cada término recurre a los anteriores para poder calcularse, se recurre a los anteriores. Bueno, en este caso, si analicéis bien esta expresión, lo que tenéis que hacer es, cada término se calcula a partir del anterior dividiéndolo entre 2, ¿vale? Me dan el primero, me lo tienen que dar sí o sí, si no, no puedo empezar. Entonces el A sub 2 sería el anterior, que es 240, el A sub 1, lo voy a escribir para que lo veáis, aunque después vaya un poco más rápido, el A sub 1 partido por 2. El A sub 1, que es 240 entre 2, es 120. El A sub 3 sería el anterior, que es 120 dividido entre 2, que me da 60. Y el A sub 4 sería el anterior, que es 60, partido por 2, que es 30. No se nos olvide que estos son sucesiones recurrentes, ese tipo de sucesiones, la B. Hemos hecho la C antes por error, pues vamos a hacer ahora la D. Se me ha ido. Ahora. En la D tenemos el ejercicio, me dice que A sub 1 es igual a menos 1 y que A sub 2 es igual a 5. De nuevo tenemos una sucesión recurrente donde cada término es igual al producto del anterior y del anterior al anterior, del penúltimo y del antepenúltimo, es decir, a n menos 1 por a sub n menos 2, ¿vale? Tener cuidado a la hora de escribir los subíndices porque tenéis problemas y si ponéis el 1 o el 2 en una posición que no es la correcta, pues os puede confundir. Esto está claro que me vale para valores como da el término 1 y el término 2, para valores a partir del tercero, para n mayor o igual que 3, ¿vale? Bien, vamos a hacer entonces el tercer término, sería igual al, sustituimos aquí, si a sub n es a sub 3, aquí tendré a sub 3 menos 1 por a sub 3 menos 2, ¿de acuerdo? Es decir, sería a sub 2 por a sub 1. Y a sub 2 y a sub 1 me lo dan en menos 1 por 5, que es menos 5. Y a sub 4 sería a sub 4 menos 1 por a sub 4 menos 2. Es decir, a sub 3 por a sub 2. El a sub 3 ya lo hemos calculado antes, que es menos 5. Pues menos 5 por el a sub 2, que es 5. Menos 5 por 5 es menos 25. ¿Vale? Vamos. Bien, hemos hecho el D, vamos a hacer el E. En el E tenemos de nuevo una sucesión, si os dais cuenta, es recurrente, porque fijaros, el término general a sub n me viene en función de los dos términos anteriores, del anterior y más el doble del el anterior al anterior, más el penúltimo más el doble del antepenúltimo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a recoger los datos, nos venimos aquí, a este hueco, y lo vamos a hacer aquí. A sub 1 vale 2 y A sub 2 vale 3. Bien, pues A sub n será igual, lo que hemos dicho, el anterior y dos veces el anterior al anterior. ¿De acuerdo? Bien, esto será siempre para n mayor o igual que, si lo pensáis, será para valores, para órdenes, para el orden superior al 3, porque el primero y el segundo ya me lo dan. Bien, vamos a calcular entonces A sub 3. ¿Quién sería A sub 3? Pues sería A sub 2, me acerco un poquito, ¿vale? 3 menos 1, que es 2, más 2 veces por A sub 3 menos 2, que es A sub 1. Bien, A sub 2 ya me lo dan, lo tengo aquí, me lo da el ejercicio, es 3 más
2 veces a sub 1, que también me lo dan, que es 2. Pues tendría que este término vale 3 más 4, 7. Ese sería el a sub 3. Y vamos a ver el a sub 4. El a sub 4 sería a sub 4 menos 1, que es a sub 3, más 2 veces a sub 4 menos 2, que es a sub 2. A sub 3 lo hemos calculado antes, que es 7, más 2 veces el a sub 2, que es 3, 7 más 2 por 3, que es 6, me daría 13. Ya tengo el cuarto término. Y ya por último, vamos a ver la sucesión f, me dan el término general directamente, entonces con el término general pues estamos en la f. Pues tenemos que calcular los 4 primeros términos. El término general me dice que es igual a n cuadrado menos 2n más 1. ¿De acuerdo? Todo partido por n más 3. Entonces aquí sí que hay que ir directamente al primer término y sustituir n por 1. Tendríais un 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1 partido de 1 más 3. Es decir, si evaluáis la expresión que tenéis en el numerador, veréis que obtenéis 0, 0 partido por 4, que es 0. El a sub 2 se hace de la misma forma, sería 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 1. Voy a marcarme en lila como hemos hecho antes lo que he sustituido por n. N es 2, n al cuadrado menos 2 por n, que es 2, partido de n, que es 2 más 3. En este caso tendremos 4 menos 4, 1, partido de más 3, 5, un quinto. A sub 3, no lo voy a hacer como hemos hecho antes, pero sustituimos 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 1, partido de 3 más 3. Denominador tendríamos 6, tendríamos 9 y 1, 10. 10 menos 6 es 4 sextos, simplificándolo siempre, si se puede, 2 tercios, y el término a sub 4 sería igual a 4 al cuadrado menos 2 por 4 más 1, partido de 4 más 3. Denominador 7, 16 más 1, 17, y a 17 le quito 8, me queda 9. Y ese sería el término a sub 4. Bien, pues con esto hemos completado estos dos ejercicios que son básicos para trabajar con sucesiones y entender lo que es el término general. ¿De acuerdo? Bien, espero que os haya servido y hasta la próxima.